Queridas audiolectoras y queridos audiolectores, hoy les traigo algo muy especial que quiero compartir con ustedes desde este rincón muy lejano, donde siempre me acompaña una taza de café, una lámpara encendida y algún libro que parece haberse escrito para los que leemos a deshoras. Esta vez quiero hablarles de Sam Savage. No sé si se pronuncia así, pero bueno, un autor que llegó a mi vida de manera inesperada y cuya obra, Firmin, me dejó con la sensación de haber leído algo que no se parece a nada. Fue tal el impacto de esa lectura que me dije, tengo que encontrar los demás. Necesito entrar a esos otros mundos que creó. Y así llegué a El camino del perro, Cristal y El lamento del perezoso. Lamentablemente, por temas de derechos de autor, no puedo leerlas en voz alta como tanto me gustaría, pero sí puedo contarles lo que encontré en ellas, para que si tienen la oportunidad las busquen y las lean, porque hay autores que vale la pena perseguir, como si fueran viejos conocidos que dejaron un cuaderno tirado lleno de cosas que nos hablan al oído. Sam Savage, o Savage, nació en Camden, California del Sur, en 1940. Su vida no fue lineal. Pasó por la filosofía, fue estudiante de Yale, ejerció oficios diversos como mecánico de bicicletas y carpintero, y recién comenzó a publicar novelas en su madurez. Su debut literario fue tardío, pero intenso. Su carrera como escritor arrancó oficialmente en 2005, y desde entonces dejó una huella profunda entre quienes valoramos las voces poco convencionales, los personajes que piensan demasiado y la literatura que no tiene intención de agradar. Murió en 2019, pero lo que escribió sigue haciendo ruido, de ese que uno no puede callar después de cerrar el libro. Sam Savage nunca buscó el centro. Sus personajes viven en departamentos oscuros, rodeados de papeles, ratones, polvo, ruinas interiores. No hay grandes aventuras ni giros espectaculares. Lo que hay es una voz, y eso en estos tiempos no es poco. Porque cuando alguien escribe desde la fragilidad, desde la conciencia de que todo se cae, esa voz resuena como un eco que uno no se esperaba. ¿Les ha pasado encontrar un libro así que parece hablarles en voz baja y directa? Hoy les comparto el recorrido que hice por estas 4 obras con la intención de que, si no las conocen, se las anoten, y si las leyeron, conversemos. Comencemos con la primera obra, la que me impactó, Firmin, de Sam Savage. La historia comienza en un sótano de librería, entre libros polvorientos y un nido de ratas. Allí nace Firmin, el menor de una camada numerosa, con una diferencia crucial. Mientras sus hermanos buscan comida, él muerde páginas, y con esas mordidas aprende a leer. Yo, que siempre he creído que los libros nos salvan o nos hunden, encontré en esa premisa una especie de confesión universal. Todos tenemos algo de Firmin, alguna parte de nosotros que quiere hablar y no puede. Firmin no solo aprende a leer, sino que empieza a desarrollar una vida interior, llena de referencias literarias, ideas, dudas existenciales, y lo hace mientras habita un mundo que lo desprecia, que lo empuja al margen. La librería que lo vio nacer se llama Pembroke Books, y es un espacio en decadencia en un barrio que también se viene abajo. Todo lo que lo rodea tiende a desaparecer, y en medio de eso, la lectura se convierte para él en un acto desesperado de pertenencia. ¿No les ha pasado, queridas y queridos, sentir que un libro lo sostenía mientras el mundo se deshacía? Pero Firmin, por más que lea a Joyce o a Dostoyevsky, sigue siendo una rata. Y esa contradicción es una de las grandes potencias de la novela, la inteligencia atrapada en un cuerpo que no le sirve para comunicarse, la mente que vuela, pero no tiene cómo volverse voz. ¿Cuántas veces hemos querido decir algo y no pudimos? ¿Cuántas veces hemos sido Firmin frente a quienes amamos, incapaces de ser comprendidos? El tono de Sam Savage es irónico, dolido, melancólico. No hay en Firmin una fábula infantil ni una historia tierna. Hay una narración que se balancea entre la lucidez y el absurdo, entre la crítica cultural y la desesperanza. Firmin observa a los humanos desde abajo,
pero no con resentimiento, con tristeza, con una conciencia aguda de los solos que estamos todos, incluso los que creemos tener lenguaje. La relación de Firmin con el librero Norman Chine es otro eje emotivo del relato. Norman nunca lo ve realmente, pero Firmin lo ama. Lo observa, lo sigue, lo admira y desde su esquina de animal lector lo idealiza. Es un amor silencioso, un afecto imposible, como si admirar a alguien bastara para ser parte de su mundo. ¿No les ha pasado alguna vez eso, audiolectores, de sentirse parte de la vida de alguien solo por observarlo desde lejos? La ciudad de Boston también es un personaje, o más bien su ruina, porque la novela transcurre en los años 60, y el barrio Scollay Square está siendo demolido para dar paso a una ciudad moderna y sin alma. Esa demolición que ocurre mientras Firmin intenta sobrevivir es un símbolo brutal del mundo que arrasa con todo lo que tiene historia. Firmin, como el barrio, será desplazado, y no hay heroísmo posible en esa derrota. Firmin quiere hablar, quiere ser comprendido. Sueña con escribir, con tener manos, con poder decir lo que siente. Incluso intenta aprender lenguaje de señas viendo películas, pero siempre hay una distancia imposible de salvar. Esa impotencia es desgarradora. Yo leía y pensaba, ¿qué parte de mí también ha sido silenciada? ¿Qué voz interior no logro sacar a la luz? La estructura del libro es la de una falsa autobiografía. Firmin escribe sobre su vida, desde la memoria, con humor ácido y una tristeza que no se nombra, pero se respira. Sam Savage logra una prosa que se mueve con ligereza, pero que duele, que parece graciosa, pero está llena de desesperación. Leerlo es como reírte en un funeral. ¿Han sentido eso alguna vez? Cada capítulo es una pequeña escena. La lectura de libros clásicos, las caminatas por el barrio, el hambre, el deseo de formar parte de algo. No hay una gran trama, no hay giros ni clímax. Lo que hay es una mirada lúcida, tierna, rota. Y eso basta, porque a veces lo que más nos conmueve no es lo que pasa, sino cómo se mira lo que pasa. La relación de Firmin con su madre, con sus hermanos, con la ciudad, con la literatura, es siempre fallida. Y sin embargo, nunca se rinde del todo. Firmin no deja de leer, de imaginar, de soñar, incluso cuando todo se viene abajo. Y eso lo vuelve un símbolo, no de esperanza, sino de resistencia, una resistencia silenciosa. ¿Cuántas veces hemos resistido sin que nadie lo note? La novela está llena de referencias literarias. Kafka, Flaubert, Hemingway, Faulkner. Firmin lee todo. Y al hacerlo se transforma, pero ese conocimiento no lo salva, lo condena, porque cuanto más entiende, más sufre. Es el drama de la conciencia. Ver claro no alivia, duele, y a veces uno preferiría ser ignorante, ¿o no? La relación con el circo, cuando Firmin es adoptado por Jerry y termina en un acto de feria, es otro momento devastador. Ahí se convierte en atracción, en monstruo. Ya no es lector, es bicho raro, y ese paso de sujeto a objeto, de lector a espectáculo, marca su caída definitiva. Savage no nos da tregua, nos muestra que no basta con tener alma si el cuerpo no acompaña. Pero lo que más me impactó fue la voz, esa voz de Firmin, que narra con ironía, con rabia, con ternura, con cultura. Una voz que parece la de un escritor frustrado, la de un lector empedernido, la de un ser que ama demasiado un mundo que lo rechaza. Y ahí, queridas y queridos, sentí que el autor me estaba hablando directo al oído. La muerte de Norman, el derrumbe de la librería, la huida final, todo en Firmin es pérdida, pero no una pérdida trágica, sino una pérdida inevitable. Como cuando se apaga una vela porque se terminó la cera. Uno no puede culpar a nadie, solo mirar y aceptar, y eso en literatura es raro, porque no hay redención, hay adaptación, y eso me pareció valiente. La narración está hecha con delicadeza, no hay golpes bajos, no hay manipulaciones, solo una historia triste contada con belleza, y eso para mí es literatura de la buena, de la que se queda en la memoria sin necesidad de gritar, como esas canciones que suenan bajito pero no se te van nunca.
Firmin me hizo pensar en lo que significa leer, en cómo los libros nos transforman, incluso si nadie nos escucha. Es como a veces leemos para sobrevivir, para no volvernos locos, y en cómo esa soledad compartida con los libros es más llevadora que cualquier otra. ¿También lo sienten así ustedes? Y sobre todo me hizo pensar en lo difícil que es encontrar una voz auténtica. Sam Savage con esta novela encontró una, y no era una voz poderosa, ni heroica, ni sabia. Era una voz rota, como la de tantos, y por eso resuena, porque todos hemos sido Firmin alguna vez, leyendo a escondidas, soñando con decir algo y sin saber cómo. Continuemos con la siguiente obra de Sam Savage, El camino del perro. Después de leer Firmin y quedar marcado por esa vocecita tierna y desesperada, me lancé sin dudar a El camino del perro. Aquí ya no hay ratas ni librerías, pero el tono sigue siendo reconocible. La historia está narrada por Harold Nivenson, un viejo artista visual retirado que observa cómo todo lo que alguna vez fue suyo se desintegra. La novela es en esencia un monólogo interior de alguien que ha sido apartado del escenario y mira desde la sombra. Y ahí otra vez me encontré a mí mismo, porque ¿quién no ha sentido que el mundo sigue adelante sin uno? Harold vive solo, su esposa ya no está, su perro murió, sus amigos han desaparecido o se han alejado, y lo que le queda es un archivo de recuerdos, pero no es un archivo ordenado ni brillante, es un archivo rabioso, deshilachado, mordaz. Harold escribe, o más bien habla en voz alta, como si se negara a que el silencio lo borre. Ese intento por seguir siendo oído es una de las cosas más conmovedoras del libro. ¿No les pasa a veces que sienten que si no dicen algo van a desaparecer? La novela está estructurada como una serie de fragmentos, casi como un diario. No hay una trama que se desarrolle, sino pensamientos, anécdotas, recuerdos, ataques de furia, ironías, y en ese caos de la conciencia emerge una verdad. Harold está solo, no por accidente, sino porque todo en su vida ha tendido hacia esa soledad. Fue un hombre difícil, sarcástico, exigente, y ahora paga las consecuencias de haber construido muros. Sam Savage no lo justifica, pero tampoco lo condena, solo lo muestra. Uno de los temas centrales es el arte. Harold fue pintor, o algo parecido. Trabajó durante años con un artista célebre llamado Lublin, pero nunca fue reconocido por su propio trabajo. Esa frustración atraviesa todo el texto. Harold siente que dio mucho y recibió poco, pero también sabe que su obra no era genial. Y ese conflicto entre el deseo de ser visto y la certeza de no haber brillado lo carcome. ¿Qué pasa cuando uno no fue tan bueno como creía, pero tampoco tan malo como el olvido indica? El perro que da nombre al libro no está vivo. Murió hace tiempo, pero su presencia es constante. Harold lo recuerda, lo extraña, lo evoca, y esa figura del perro se convierte en metáfora del amor incondicional, del único ser que lo acompañó sin juzgarlo. Es duro pensar que, para algunos, su única compañía auténtica haya sido un animal, pero también es real. Yo leí esas páginas pensando en todas las personas mayores que tienen a su mascota como único interlocutor. ¿Conocen a alguien así? Lo que más me impactó de Harold es su lucidez. A pesar de su edad y su aislamiento, ve todo con una claridad brutal. No se engaña, sabe que ya no tiene lugar en el mundo. Y sin embargo, sigue pensando, escribiendo, opinando, sigue resistiendo desde su rincón, aunque nadie lo lea. Eso me hizo pensar en cuántas voces se pierden porque ya no son productivas, relevantes, jóvenes. ¿Qué pasaría si escucháramos más a quienes ya fueron desplazados? Hay momentos en que Harold se burla de todo, del arte contemporáneo, de los críticos, de los que fueron sus colegas. Tiene una lengua filosa, pero debajo de esa mordacidad hay una tristeza profunda, porque lo que duele no es que el mundo haya cambiado, sino que no lo necesitó para cambiar. Eso duele, y mucho. Todos queremos sentir que fuimos importantes en algo, aunque sea por un rato.
¿No les pasa? La escritura de Sam Savage en esta novela es más dura que en Firmin. Aquí no hay ternura, hay filo. Cada línea parece salida de alguien que no tiene nada que perder, y por eso mismo cada palabra tiene un peso real. No está escrita para gustar ni para enseñar, está escrita porque si no se dice, se pudre. Ese tipo de narración me conmueve porque es la más honesta. Uno de los temas más recurrentes es la memoria. Harold revive su matrimonio, su carrera, sus relaciones, pero no lo hace con nostalgia amable, lo hace con reproche, con bronca, con amargura. Recuerda lo que no fue, lo que pudo haber sido, lo que arruinó. Y esa revisión, en vez de traerle paz, le muestra todo lo que perdió. Es como una rendición de cuentas ante sí mismo. Y aunque no hay redención, hay algo parecido al reconocimiento. También está la relación con el cuerpo. Harold está viejo, se le caen las cosas, se le olvida lo que dijo hace una hora, camina con dificultad. El cuerpo lo traiciona y en esa decadencia física hay una conciencia cruel. Cada día es un poco menos. Pero no lo dice con pena, lo dice con sarcasmo, como quien ya no espera nada. Esa postura me pareció brutalmente honesta, porque la vejez no es épica, es deterioro, y Savage lo muestra sin anestesia. Me gustó mucho cómo se refleja el paso del tiempo. Harold recuerda un mundo que ya no existe, un mundo donde se hablaba cara a cara, donde las cosas se hacían con las manos, donde el arte no era solo marketing. Ese contraste con el presente, que él mira con desprecio y desconcierto, sirve para pensar cómo las generaciones se quedan atrás sin que nadie les avise. ¿No les parece que vamos dejando gente atrás a medida que la tecnología avanza? También aparece el miedo. Miedo a morir solo, a que nadie lo recuerde, a que su casa se vuelva polvo y nadie sepa que vivió allí. Ese miedo es muy humano y aunque lo disimula con sarcasmo, está en cada línea, porque todos queremos dejar una marca, aunque sea mínima, y Harold teme no haber dejado ninguna. Lo interesante es que, a pesar de todo, Harold escribe. Escribe cartas que nadie lee, textos que no publica, ideas que quedan en papeles. Escribe porque escribir es su manera de seguir siendo. Y ahí está lo más valioso de la novela, ese gesto de persistencia, aunque nadie escuche. Él sigue hablando. ¿No es eso también lo que hacemos quienes leemos y contamos libros? El estilo de Savage aquí es fragmentado, discontinuo, muy íntimo, como si estuviéramos leyendo el cuaderno de un viejo solitario. No hay capítulos, solo flujos de pensamiento. Eso lo vuelve más real, más cercano, a veces incluso incómodo, porque leer a Harold es como espiar a alguien que ya no tiene filtros. ¿Les incomoda leer algo así? ¿O más bien les parece liberador? Me recordó a ciertas novelas de Thomas Bernhard o incluso algunas películas de Bergman, donde los personajes hablan largo y tendido sobre su miseria sin buscar consuelo, y ese tipo de literatura, cuando está bien hecha, te deja tocado, porque no te da respuestas, solo te pone un espejo delante. ¿Están dispuestos a mirarse en ese espejo? Harold habla del arte como quien habla de una traición, no porque el arte lo haya engañado, sino porque él mismo fue cómplice de esa ilusión que lo mantuvo ocupado durante años. Se pregunta para qué sirvió todo eso, si nadie lo vio, si nadie lo recuerda, y esa pregunta atraviesa toda la novela. ¿Qué sentido tiene crear si no hay quien mire? ¿No se lo han preguntado también ustedes? Hay una escena hermosa y brutal en la que recuerda una exposición en la que solo fue una persona, y fue por error. Lo cuenta sin dramatismo, pero con una tristeza tan nítida que duele. Es ahí donde uno entiende que no se trata de fama, sino de ser visto alguna vez. Que alguien te diga, yo sé que exististe. ¿No es eso lo que todos queremos, aunque sea una vez? El recuerdo de su esposa es una presencia constante, no como un amor perdido, sino como un lazo que ya no puede reconstituirse. Ella se fue y él quedó, y en vez de idealizarla, Harold la recuerda con sus contradicciones, con sus silencios, con sus distancias. Me gustó esa honestidad, porque amar no es recordar perfecto, sino aceptar lo que fue, y eso no siempre es amable.
Hay un párrafo donde Harold habla del cuerpo de su esposa cuando enfermó y de cómo ella cambió sin dejar de ser ella. Ese momento es uno de los más humanos del libro. Muestra que el amor, incluso cuando se enfría o se transforma, deja huellas y que las ausencias también se habitan. ¿Ustedes también sienten que hay personas que siguen con nosotros aunque ya no están? El mundo exterior apenas existe en la novela. Todo ocurre dentro de la casa, dentro de la cabeza de Harold. Pero cuando menciona lo que hay afuera, una ciudad que ya no reconoce, ruidos que lo molestan, gente que no entiende, lo hace con desdén, no porque odie el mundo, sino porque ya no sabe habitarlo. Eso me pareció doloroso, porque nadie nos enseña a envejecer. También se menciona a Lublin, ese artista famoso con el que Harold colaboró y que luego lo olvidó. Esa relación ambigua entre admiración, envidia y resentimiento es clave, porque todos hemos tenido a alguien a quien quisimos y envidiamos al mismo tiempo, y Harold, con su estilo seco, admite esa contradicción. Eso lo hace más humano. El humor aparece, pero es un humor ácido, seco, casi sin ganas. No hay chistes, pero sí ironías, frases mordaces, observaciones punzantes. Es el humor de quien ya no espera aplausos, de quien lanza verdades como piedras. Y a mí ese tipo de humor me encanta porque desacomoda, porque incomoda, porque no busca gustar. Los objetos también hablan, las fotos, las cartas viejas, los muebles, los utensilios. Todo en la casa de Harold tiene una historia que ya nadie recuerda, y él se aferra a esos restos como si fueran prueba de que existió. Me hizo pensar en nuestras propias casas, en los cajones donde guardamos cosas que solo nosotros sabemos lo que significan. ¿Qué hay en los suyos? Harold se sabe ridículo a veces, sabe que repite cosas, que olvida otras, que exagera, y lo admite. No se presenta como sabio, sino como alguien que está perdiendo el control, pero no del todo. Esa sinceridad me conmovió, porque no trata de convencernos de nada, solo habla, y en esa voz hay algo que se parece a la verdad. La muerte está presente, pero no como amenaza, sino como certeza. Harold sabe que está cerca y no se espanta, solo la nombra, la bordea, la espera, no con serenidad, pero sí con resignación, como quien ya se vació de miedo. Y eso para mí es uno de los grandes logros del libro, mostrar que el fin no siempre es trágico, a veces solo es inevitable. Lo que más me quedó al terminar la novela es la sensación de haber escuchado a alguien, no de haber leído una historia, sino de haber estado frente a alguien que decidió hablar, aunque nadie le hubiera preguntado nada. Y eso para mí es profundamente valioso, porque todos necesitamos ser escuchados alguna vez, ¿no creen? La casa donde vive Harold es también un personaje, vieja, polvorienta, llena de recuerdos, casi en ruinas. Y a veces parece un reflejo de él mismo, porque así como la casa se cae a pedazos, él también, pero se resisten juntos. Me gustó pensar esa imagen, dos cuerpos, uno humano y otro arquitectónico, que se acompañan en su deterioro. En varios pasajes, Harold imagina conversaciones que ya no tiene, responde cartas que nadie le mandó, habla con su perro muerto, y lejos de parecer loco, eso lo vuelve más cuerdo, porque todos hablamos con ausencias, todos inventamos interlocutores cuando el silencio se vuelve insoportable. Hay algo valiente en esta novela. No intenta redimir al personaje. No hay reconciliación con su hijo, no hay revelación final, no hay esperanza edulcorada. Solo hay vida tal como es, y para mí eso tiene un valor inmenso, porque estamos llenos de historias que buscan finales felices. Esta no, y por eso se siente más verdadera. Leer El camino del perro fue como entrar a la cabeza de alguien que ya no tiene filtros, alguien que se sabe fuera de foco, pero no por eso menos digno. Me hizo pensar en cuántas voces estamos dejando fuera por no saber escucharlas. ¿Les pasa eso con la gente mayor de su entorno? ¿Cuántas veces han prestado oído a lo que tienen para decir? Me encantaría saber qué opinan ustedes de este tipo de narraciones.
¿Les interesa escuchar a personajes mayores, derrotados, lúcidos pero cansados? ¿O prefieren historias con acción, con metas, con resolución? Porque creo que a veces necesitamos estas voces para recordar que también nosotros podemos terminar así, hablando con nuestro pasado. Y si algo nos deja esta novela, es una invitación a hablar antes de que sea tarde, a decir lo que tengamos que decir, a dejar algo escrito, algo dicho, algo compartido, aunque sea solo una nota en la mesa, porque si no hablamos, ¿quién sabrá que estuvimos aquí? Luego de caminar con Harold por los escombros de la vejez en el camino del perro, tomé entre mis manos Cristal, una novela breve y silenciosa, narrada por una mujer mayor que escribe para sí misma sin que nadie lo sepa. El nombre de ella es Edna, y desde su departamento, entre platos sin lavar y papeles arrugados, empieza a escribir algo que no sabe si es una carta, una confesión, una memoria o simplemente una forma de no desaparecer. Desde la primera página supe que me enfrentaba a otra voz que no quiere complacer, solo existir. Edna ha perdido a su esposo, su única amiga, su trabajo como editora, su rutina. Solo le queda escribir y en ese acto pequeño, íntimo, empieza a revelarse todo. La soledad, el paso del tiempo, el deterioro, pero también el deseo de comprender qué fue su vida. La escritura es su forma de ordenar el caos, de observar sus propios restos con honestidad. ¿Alguna vez han intentado escribir algo solo para entender lo que sienten? Lo más conmovedor de Cristal es que todo está contado desde una mirada femenina que no busca ser simpática. Edna es irónica, seca, resentida a veces. No hay concesiones en su voz, y eso la vuelve profundamente humana, porque no busca agradar, solo decir lo que recuerda, lo que piensa, lo que se atreve a enfrentar. En un mundo que suele callar a las mujeres mayores, esta narradora se impone con su voz débil pero insistente. La novela está escrita como una especie de flujo de conciencia. Edna escribe sin un plan, sin capítulos, sin estructura clara. Va de un recuerdo a otro, de una observación a una duda, de una frase sarcástica a una imagen dolorosa. Y en ese vaivén se construye un retrato completo de una mujer que ya no tiene a quien contarle nada. ¿No es esa una de las formas más puras de escribir? Uno de los temas centrales es la imposibilidad de comunicarse. Edna habla del pasado con su marido, del presente sin él, de su hijo que apenas la llama, de las visitas breves de conocidos que ya no saben qué decirle. Todo está cruzado por un silencio espeso, y escribir se convierte en la única conversación posible. ¿Cuántas veces hemos escrito lo que no nos atrevemos a decir en voz alta? El título Cristal no es casual. Hay una fragilidad permanente en todo lo que Edna dice, no por debilidad, sino porque todo parece a punto de romperse. El recuerdo de su amiga fallecida, las rutinas que ya no tienen sentido, el cuerpo que se va apagando, la memoria que se escapa, todo cruje como si el mundo fuera una vitrina a punto de estallar, y ella lo sabe. Edna fue editora, lo que agrega otra capa de complejidad. Toda su vida trabajó con textos ajenos, puliendo las palabras de otros, y ahora que escribe para sí misma, siente que no sabe cómo hacerlo. Es una paradoja hermosa, alguien que pasó la vida entre letras y que, al momento de hablar por primera vez con su propia voz, se siente torpe, insegura, sin estilo. Me pregunto si no nos pasa a todos eso al escribir desde lo íntimo. La novela está atravesada por una constante sensación de desapego. Edna no idealiza a su marido ni a su hijo. Recuerda cosas buenas y malas, errores propios y ajenos, pero lo hace sin drama, como si la distancia del tiempo le permitiera mirar con más precisión. Esa frialdad aparente en realidad está cargada de dolor, dolor sin escándalo, dolor que se guarda entre líneas. Hay momentos en que Edna se burla de sí misma, de sus manías, de su aspecto, de su forma de escribir. Tiene un humor seco, casi británico, que le permite soportar su propia caída. Me encantó esa forma de reírse sin quitarle gravedad a lo que vive,
porque muchas veces el humor es una forma de dignidad, ¿no les parece? Uno de los pasajes más duros es cuando describe cómo se ve en el espejo. No se reconoce, ve a una mujer vieja, encorvada, sin brillo, y lo dice sin pudor, con crudeza. Esa escena me golpeó, porque todos en algún momento enfrentamos esa mirada, vernos cambiados, ajenos, lejanos de lo que fuimos. ¿Les ha pasado mirarse y no encontrarse? Edna no escribe para publicar ni para dejar legado, escribe como quien conversa con una presencia invisible, tal vez su amiga muerta, tal vez ella misma, y en ese gesto hay una ternura sorda pero real, porque lo que importa no es el destinatario, sino el acto mismo de escribir, y eso me recordó por qué muchos de nosotros leemos y escribimos para no estar solos. Hay una escena bellísima en la que recuerda una caminata con su amiga bajo una lluvia tenue. Nada importante ocurrió, solo caminaron, pero esa imagen se le quedó grabada y al recordarla la vuelve sagrada. Eso me pareció tan real. A veces los recuerdos más intensos son los más simples. ¿Tienen alguno así que los visite sin razón? Edna habla también del cuerpo, de cómo ya no puede dormir bien, de cómo le cuesta agacharse, de cómo sus manos tiemblan al escribir. Pero no se queja, solo lo dice, como si cada frase escrita fuera también un gesto de resistencia contra esa decadencia, contra el olvido, contra la desesperación. La soledad está en cada página, pero no es una soledad ruidosa, es una soledad tranquila, asumida, hasta resignada. Edna no espera visitas, no busca consuelo, solo quiere entender, y esa búsqueda, sin grandes aspiraciones, se vuelve entrañable, porque es sincera, porque no pretende nada más que no morir en silencio. La escritura de Savage aquí es más delicada que en sus otras novelas, más contenida, más íntima, como si también él estuviera escribiendo con respeto, con pudor, con una voz baja, y eso se nota, porque no hay pirotecnia, hay humanidad, y eso basta para sostener la lectura. Me impresionó también el modo en que Edna habla del tiempo, de cómo los días se parecen, de cómo el calendario ya no importa, de cómo los años pasaron sin que se diera cuenta. Esa sensación de desliz, de tiempo que se escapa entre los dedos, es inquietante, porque a veces, al mirar atrás, uno no sabe cómo llegó hasta aquí. Hay algo liberador en esta novela, no por lo que cuenta, sino por cómo lo hace, sin adornos, sin moraleja, sin redención, solo una mujer hablando, y eso en estos tiempos de gritos, de exhibiciones, de likes, resulta revolucionario. Escuchar una voz pequeña que no pide atención, pero que merece ser oída. Edna recuerda la oficina donde trabajaba, los ruidos del tecleo, los manuscritos, los silencios compartidos, y se da cuenta de que todo eso ya no existe, que el lugar sigue ahí, probablemente transformado, pero sin ella. Ese desarraigo laboral, esa sensación de haber sido útil y luego descartada, flota en sus palabras. No es común sentir que uno fue parte de algo que ahora marcha sin nuestra ausencia. Hay una escena que me conmovió especialmente cuando intenta cocinar algo y se le cae al suelo. Se queda mirándolo, sin fuerzas para recogerlo. No es que no pueda, es que no quiere. Esa renuncia, esa pequeña derrota cotidiana me pareció devastadora, porque muchas veces el dolor no está en lo grande, sino en lo mínimo. ¿Han sentido eso, que el alma se cansa antes que el cuerpo? La relación con su hijo es distante, lo menciona con cariño y cierta amargura, se hablan poco, y cuando lo hacen todo es superficial. Ella lo sabe, pero no lo fuerza, acepta esa distancia como parte de su realidad. Me hizo pensar en cuántas madres envejecen en silencio, esperando una llamada que no llega, y no lo dicen, solo lo escriben o lo callan. Edna también reflexiona sobre su casa, ese departamento que ya no necesita, pero que no puede abandonar. Habla de los muebles viejos, de las cosas inútiles que guarda, de la cama demasiado grande, y en todo eso hay una sensación de encierro y pertenencia al mismo tiempo, porque su mundo se achicó, pero sigue siendo suyo. Uno de los recursos que más me gustó es la repetición. Edna repite ciertas frases, ciertos recuerdos, como si necesitara volver sobre ellos para entenderlos.
Esa circularidad me pareció muy real, porque la mente no es lineal. Volvemos a lo mismo una y otra vez, no para resolverlo, sino para sentir que aún está allí. ¿También les pasa eso? En un momento habla de una planta que se le está muriendo. No tiene ganas de regarla. La mira marchitarse y no hace nada. Esa indiferencia es dura, pero honesta, porque hay días en que uno no puede más, ni siquiera con una planta, y decirlo sin culpa es un acto de sinceridad absoluta. La escritura se convierte en su rutina. Escribe de noche, a veces en pijama, con una taza a medio tomar, sin luces encendidas, y aunque no lo diga, uno siente que ese acto le da sentido a sus días, que esas palabras son su manera de marcar el tiempo, de no perderse del todo. Me pareció un retrato exacto de lo que puede significar escribir cuando todo lo demás se ha ido. Edna también se pregunta por qué no escribió antes. ¿Por qué pasó su vida leyendo a otros, corrigiendo a otros y nunca se animó a decir algo propio? Y esa pregunta la atormenta, pero también la impulsa, porque nunca es tarde para empezar, aunque sea tarde, aunque sea solo para uno mismo. La muerte de su amiga aparece varias veces, no como un duelo activo, sino como una presencia muda. La recuerda al desayunar, al mirar por la ventana, al ordenar una estantería. Esa forma de duelo cotidiano sin lágrimas ni gritos me pareció poderosa, porque a veces el dolor se integra a la vida como un mueble más. También hay momentos de belleza inesperada, como cuando describe la luz de la tarde sobre una taza, o el sonido del viento en la ventana. Son cosas pequeñas, pero que en su mirada se vuelven intensas. Esa capacidad de ver lo mínimo, de encontrar algo en medio del vacío, es lo que hace que su voz resista. Edna sabe que nadie la está leyendo y sin embargo escribe como si alguien pudiera algún día encontrar esas páginas. Esa posibilidad remota le da fuerza, porque todos escribimos un poco para alguien, aunque no sepamos quién, aunque sea solo para nosotros mismos en el futuro. ¿Ustedes escriben? ¿Y para quién lo hacen? Me conmovió mucho cómo habla del cuerpo que envejece sin avisar, de los cambios, de las molestias, de la mirada de los otros. Todo eso lo describe con claridad, sin exageraciones. Y lo acepta, pero también se enoja, porque envejecer duele, no solo por lo físico, sino por lo que se pierde en la mirada ajena. Uno de los recuerdos que más se repite es un gesto de su esposo, cómo le acariciaba el hombro al pasar por detrás de ella en la cocina. Es un detalle mínimo, pero cargado de amor, y ella lo trae una y otra vez, como si lo necesitara para seguir escribiendo. Me pareció tan humano, tan cierto, tan tierno sin ser cursi. Al llegar al final de la novela, uno no espera un cierre ni una revelación, solo una continuidad. Edna sigue escribiendo. No sabemos si lo terminará, si alguien lo leerá, si lo guardará, pero ese gesto, el de escribir, ya es suficiente, porque es un acto de afirmación, de decir aún estoy aquí, aunque sea en voz baja. Cristal es para mí el libro más sutil de Sam Savage, el más silencioso, el más introspectivo y por eso el más difícil de olvidar, porque no se impone, se queda, como esas voces suaves que te acompañan cuando el bullicio se apaga, como esas personas que no hablan mucho, pero cuando lo hacen te tocan algo adentro. Me encantaría que lo leyeran, que lo busquen, que le den una oportunidad a esa voz, porque en un mundo lleno de gritos, escuchar a Edna es un acto de resistencia y también de ternura. Y ahora, queridas audiolectoras y queridos audiolectores, llegamos a la novela más caótica, divertida, amarga y alucinada de Sam Savage, El lamento del perezoso. Aquí no hay ratas lectoras, ni mujeres mayores escribiendo en la cocina, ni artistas envejecidos que se burlan del mundo. Aquí hay papeles, muchos, cartas, borradores, críticas, facturas, notas al margen, invitaciones, amenazas y más papeles. Todos escritos por Andrew Whitaker, un escritor mediocre, editor de una revista literaria en ruinas, que intenta mantener el control de su vida escribiendo desesperadamente.
El libro entero está compuesto por estos documentos. No hay narrador externo, no hay capítulos convencionales, no hay diálogo directo. Todo lo que sabemos de Andrew lo sabemos a través de lo que escribe. Y lo que escribe es una mezcla entre arrogancia, desesperación, frustración, ironía y mucho delirio. Desde el primer documento sentí que entraba en una mente desbordada. ¿No les ha pasado leer a alguien y pensar, este tipo está al borde? Andrew escribe cartas a autores que colaboran en su revista Swap, rechazos fingidamente amables, a textos horribles, notas a sí mismo para pagar cuentas que no paga, borradores de una novela que no termina, y todo lo hace mientras su vida personal y profesional se desmorona. Vive en una casa enorme, sucia, a punto de derrumbarse. Su ex esposa no quiere saber nada de él. Su revista se hunde. Y aún así sigue escribiendo, porque escribir es lo único que le queda. Lo más interesante es que a través de estos documentos vamos viendo su descenso. Al principio, Andrew se muestra altanero, burlón, seguro de su lugar como editor, aunque sepamos que está en la cuerda floja. Pero con el tiempo las cartas se vuelven más erráticas, más confusas, más agresivas o más absurdas. La novela se convierte en una especie de espiral hacia la locura, y lo mejor es que todo se revela sin que el personaje se dé cuenta. Sam Savage logra algo brillante aquí, construir un retrato psicológico entero a través de la escritura de un hombre que no sabe que está cayendo. Nosotros como lectores sí lo sabemos, y eso crea una tensión deliciosa, porque leemos con incomodidad, con compasión, con burla, con pena. Andrew es patético, sí, pero también profundamente humano. ¿No han conocido a alguien así, que se miente a sí mismo con tanto arte que casi te convence? Andrew también escribe cartas a su casero, a autores ficticios, a organizaciones que no lo toman en serio, incluso a un posible amante imaginario. En cada carta se mezcla lo personal con lo profesional, lo racional con lo absurdo, y ese contraste es lo que hace que uno siga leyendo, casi con morbo, para ver hasta dónde puede llegar la degradación. El título no podría ser más acertado. Andrew es un perezoso, pero no por flojo, sino por estar atrapado en una lentitud emocional que le impide actuar. Todo lo pospone, todo lo retrasa, todo lo enreda. Vive en la fantasía de que sigue siendo relevante, pero no se mueve, solo escribe. Es un perezoso del alma. Y en ese retrato hay una crítica feroz al mundo literario, pero también una compasión que se nota entre líneas. Hay una carta en particular que me dejó helado. Es la que Andrew se escribe a sí mismo fingiendo que es su ex esposa. Ahí uno ve hasta qué punto ha llegado. Escribe lo que quisiera oír, como si pudiera volver a construir una relación destruida solo con palabras. Me pareció desgarrador, porque a veces hacemos eso, inventamos respuestas, reescribimos escenas, nos mentimos para no rompernos. La novela también se burla del mundo editorial. Las cartas a autores que envían basura literaria son crueles y graciosas, pero lo gracioso se vuelve triste cuando entendemos que Andrew también es parte de esa basura. No es un genio incomprendido, es un tipo más, intentando sostener una ilusión. ¿Cuántos de nosotros no sostenemos alguna ilusión parecida? A medida que avanza el libro, los textos se vuelven más ilegibles, más repetitivos, más frenéticos. Andrew empieza a perder la coherencia, y aunque nadie le responde, él sigue escribiendo, porque escribir es su forma de existir, como si las palabras fueran las únicas vigas que sostienen su techo, aunque esté lleno de goteras. El uso del humor es clave. Hay momentos muy graciosos, absurdos, delirantes, pero ese humor nunca es liviano, siempre está teñido de una desesperación que lo vuelve incómodo. Uno se ríe, pero con culpa, porque Andrew está en una situación miserable y reírse de él es fácil, pero Savage no nos deja en paz, nos obliga a mirar más allá de la burla. El espacio también dice mucho. Andrew vive rodeado de caos en una casa enorme que ya no puede mantener. Es un símbolo perfecto de su mente
grandiosa, en ruinas, solitaria. Todo está lleno de cosas que ya no sirven, y él se aferra a cada papel como si fuera una prueba de que aún importa. ¿Cuántas veces guardamos cosas inútiles solo para no sentirnos vacíos? El libro termina como tiene que terminar, sin conclusión, sin redención, sin consuelo, solo con más papeles, porque la historia no tiene cierre. Andrew no cambia, no mejora, no aprende nada, y eso es lo más real del libro. No todas las vidas tienen giros heroicos. Algunas solo se gastan, como las teclas de una máquina de escribir. Leer El lamento del perezoso fue como abrir una caja llena de cartas viejas, caóticas, manchadas, sin destinatario, pero en esa caja hay una voz que se agota, que se repite, que se desespera, y esa voz, aunque sea patética, merece ser escuchada, porque habla de lo que muchos callan: la soledad, el fracaso, la obstinación inútil de seguir escribiendo cuando ya nadie espera nada de uno. Con esto, queridas audiolectoras y queridos audiolectores, completamos el análisis de estas 4 novelas de Sam Sabache. Escúchame leer.